Bueno, pues vamos a empezar ya. Bueno, oye, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario que hace el número 50 de los webinars que llevamos organizados desde Tecniveria, desde que se inició la crisis del coronavirus. Como sabéis, estos seminarios pretenden ser muy ajustados en el tiempo, cortos, y para ser lo más eficientes voy a ir directamente al grano. Bueno, como sabéis, la Unión Europea ha puesto en marcha un instrumento que es el Instrumento Europeo de Recuperación Económica, lo que llaman Next Generation. Este instrumento que dispone de 750.000 millones de euros, pues se distribuye en distintos fondos para esta ayuda a la recuperación económica. El más importante de ellos es el que llamamos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR, y que, en el cual a España le corresponden 69.500 millones de euros en transferencias, y España dispone también de la posibilidad de acudir a 80.000 millones de euros en préstamos. Bueno, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana participa y va a participar en la gestión de estos fondos de una forma muy importante. España tiene para la utilización de estos fondos lo que ha llamado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o de forma abreviada España Puede. Y este plan, pues también dispone de varios capítulos y algunos de ellos serán los que protagonice el Ministerio de Transportes. Pues entre ellos está el Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en entornos urbanos y metropolitanos, el Plan de Choque Movilidad Sostenible, Segura y Conectada interurbana, los planes de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. En los presupuestos generales del Estado para 2021, los que se aprobaron a finales del año, ya se recogen 5.000 millones de euros aproximadamente para el Ministerio de Transportes con cargo a este mecanismo de recuperación y resiliencia. Y bueno, pues hemos organizado desde Tecniveria esta jornada, que no es la primera sobre estos temas, y pues para conocer mejor cómo va a participar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el plan español, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y para ello contamos con la persona clave en el Ministerio, que es Ángel del Monte. Ángel es asesor de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero es además el coordinador de los fondos europeos Next Generation en el Ministerio de Transportes. Y bueno, yo ya, sin más, le voy a pasar la palabra, no sin antes recordaros, a los que no hayáis participado antes, que podéis, a través de la tabla de mandos, podéis escribir en preguntas y respuestas, podéis escribir y hacerle preguntas a Ángel a lo largo de toda su exposición. Pues sin más preámbulos, Ángel, te paso la palabra. Muchas gracias, Pablo, y buenos días a todos. Primero agradecer a Tecniveria, a Pablo y a Araceli su invitación. Coincidimos en alguna reunión en el Ministerio hablando de todos los intereses que tiene Tecniveria en los fondos de recuperación, y a raíz de ahí surgió esta colaboración. Para mí es un placer estar aquí hoy. Creo que es un tema muy importante que a todos nos afecta. Antes comentábamos, Pablo y yo, antes de comenzar, la gran incertidumbre que se ha creado alrededor de estos fondos, las grandes expectativas que hay alrededor de ellos, pero también un poco la incertidumbre, como decía, que hace que mucha gente se pregunte cómo se va a gestionar, a qué se va a dedicar el dinero, cuándo se va a llevar a cabo. Entonces, un poco mi intervención de hoy va un poco enfocada a eso, ¿no? A dar un poco de luz en la medida que pueda sobre lo que va a hacer el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en relación a los fondos europeos, cómo lo vamos a gestionar y cuándo va a empezar un poco todo este tinglado de los fondos y que empezará también a beneficiar tanto al sector privado en general como a las empresas de ingeniería en particular.
Para mí en particular es un placer, porque puesto que yo también provengo del mundo privado, toda mi carrera ha estado en la consultoría y entiendo mejor que nadie la necesidad de información y de comunicación que hay con la administración pública, y más aún en un entorno como este, con tanto dinero y tantas expectativas creadas de cara al medio y largo plazo. Entonces, voy a intentar ser muy claro sobre, en la medida que pueda aportar información, que será toda la que pueda, sobre lo que vamos a hacer en el Ministerio. Voy a preparar una presentación que espero no alargarme mucho para dejar tiempo a que podáis preguntar y pueda aclarar las dudas que tengáis. Voy compartiendo y, si os parece, como decía Pablo, cualquier pregunta que tengáis la podéis poner en la sección de preguntas y respuestas y luego al final de mi presentación podemos responderlas. Un segundo. Bueno, creo que ya todos deberéis ver la presentación. Sí, perfectamente. Perfecto. La vemos perfectamente, Ángel. Adelante. Perfecto. Bueno, por empezar un poco, Pablo ya ha puesto un poco el entorno de lo que es el plan de recuperación, ha puesto el principal línea sobre la mesa. El plan de recuperación español consta de 10 grandes líneas o palancas, como podéis ver aquí. Está en inglés, pero vamos a pasar bastante rápido por aquí. El MITMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, participa en 3 de ellas, como decía Pablo, en la primera palanca, que es el plan de acción para una movilidad segura, sostenible y conectada en las áreas urbanas y metropolitanas. El componente número 2, que es rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Y, por último, el componente número 6, relacionado con la movilidad segura, sostenible y conectada, más en entornos interurbanos. Bueno, pues como os decía, tenemos aquí 10 palancas que se engloban en 30 componentes para repartirse un total de 69.500 millones de euros en transferencias directas. Como decía Pablo, aparte de estos 69.000 millones de euros, hay también unos 80.000 millones en préstamos que por ahora, en esta primera fase, no se están incluyendo en lo que es el plan de recuperación, pero se tendrán en cuenta seguramente conforme avance el proceso, de forma que el dinero del que vamos a hablar hoy es meramente relacionado con el mecanismo de recuperación y resiliencia, con estos 69.000 millones de euros. Nuestras 3 palancas, en las 3 participa el MITMA, pero es verdad que en algunas de ellas, como en la 1 y la 2, tenemos una coordinación y compartimos el importe de los fondos y también el importe de las medidas con MITER, con el Ministerio de Transición Ecológica, puesto que por la temática de las líneas hay cierta similitud y tenemos una gobernanza compartida. Si nos centramos ya un poco en el plan que ha diseñado el MITMA, hay que tener en cuenta que lo hemos basado en 3 grandes vectores de transformación que se alinean con los objetivos que tiene la Comisión y también con las competencias que tiene nuestro Ministerio. Estos 3 grandes vectores de transformación se resumen en el primero, la sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que más de un tercio, casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España provienen del transporte y de la edificación, por lo cual es fundamental descarbonizar el transporte y la edificación para lograr los objetivos de materia medioambiental marcados tanto en el PEñEC como para llegar a los objetivos de 2050. Es necesario invertir en movilidad y en vivienda porque siguen siendo palancas de recuperación y fundamentales para la economía española, pero hay que hacerlo con un enfoque de sostenibilidad y esto se ha tenido en cuenta dentro de todas las medidas que incluimos en el plan del MITMA. En segundo lugar, la digitalización y la innovación también resultarán fundamentales. El despliegue de tecnologías nuevas, como pueden ser todo lo relacionado con sostenibilidad, el vehículo eléctrico, baterías de hidrógeno, se basan en una gran parte en nuevas tecnologías. Adicionalmente, la digitalización y la innovación son palancas para una mejora de la competitividad y van a determinar la forma en la que los pasajeros, las mercancías se mueven y la forma en que los ciudadanos habitamos las ciudades. Y también esta palanca se ha tenido en cuenta dentro de nuestro plan. Y por último, la resiliencia es una palabra que se utiliza muchísimo últimamente, es la palabra de moda. Al final, la resiliencia no es más que la resistencia o la capacidad de adaptación que tienen las sociedades a shock inesperados, como puede ser, por ejemplo, la pandemia. La pandemia ha evidenciado en términos de movilidad lo vulnerables que somos las sociedades y los sistemas económicos cuando se restringe el libre movimiento de personas y de mercancías, cómo las disrupciones en las cadenas de suministro generan problemas, desabastecimientos, por lo
por lo cual ya se sabía, pero se ha puesto más de manifiesto la necesidad de asegurar un transporte con un funcionamiento adecuado. Y además, la pandemia, como todos hemos vivido, también ha puesto en evidencia que tenemos un parque de viviendas en muchos casos antiguo y deficiente, poco apto también en muchos casos para el teletrabajo y que también tiene un elevado consumo energético. Por tanto, ambas palancas, movilidad y vivienda, como veremos a lo largo de la presentación, serán también partes del plan del mismo. Si vamos un poquito ya a las 3 líneas concretas, los 3 componentes de actuación que tenemos dentro del plan. Como decíamos inicialmente, tenemos el componente 1, llamado Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en entornos urbanos y metropolitanos. El importe destinado a este componente son 4.520 millones que corresponden a nuestro ministerio, pero adicionalmente, como decíamos, hay 2.000 millones adicionales que son gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica, para un total de 6.520 millones. El componente 2, relacionado con la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, cuenta en total con casi 6.800 millones, de los cuales 5.520 son gestionados por el MITMA. Y por último, el componente 6, la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que se parece mucho en nombre al primero, pero la diferencia fundamentalmente es que este componente se destina fundamentalmente a entornos interurbanos y no urbanos. Cuenta con 6.686 millones y es íntegramente gestionado por el Ministerio de Transportes. En total tenemos que el MITMA va a gestionar casi 17.000 millones de euros y si tenemos en cuenta además las inversiones, las medidas incluidas en esos componentes de MITER, llegamos a casi 20.000 millones de euros, que es más de una cuarta parte de todo el plan de recuperación español en lo que se refiere a los 69.500 millones del mecanismo de resiliencia y recuperación. A partir de ahora os voy a contar un poquito objetivos y principales líneas de actuación en cada uno de estos componentes. En el primero de ellos, como decía, que está más enfocado en los entornos urbanos, la movilidad en entornos urbanos y metropolitanos, hay diferentes objetivos. Fundamentalmente todos ellos se basan en la descarbonización de la economía y la digitalización, teniendo en cuenta el gran papel que juega el transporte, como hemos dicho antes, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, uno de los objetivos fundamentales es acelerar la implantación en las principales ciudades españolas de las zonas de bajas emisiones y también en la transformación sostenible y digital del sector de transporte público. Por otra parte, queremos fomentar la movilidad activa, así como cualquier medida que contribuya a reducir el uso del coche privado, siempre con el objetivo de reducir las emisiones y de optar por este cambio modal. Adicionalmente, las administraciones también requieren inversiones necesarias para proveer servicios de transporte de forma más digital y sostenible, gestión digital del tráfico, gestión digital de la movilidad. Hay muchas medidas enfocadas a la digitalización, tanto ya veremos de administraciones como de empresas privadas. El sector ferroviario va a ser fundamental como alternativa al uso del coche privado, en particular en los entornos urbanos. Las cercanías que todos conocemos juegan un papel fundamental y en este plan se quiere impulsar una mejora real en la calidad y la fiabilidad del servicio. Y por último, también, por supuesto, se va a acelerar la penetración de la movilidad eléctrica con medidas de apoyo para la adquisición de vehículos eléctricos y un plan de punto de recarga. Este último punto y alguno más que veremos a continuación, que son gestionados por MITER, no voy a detenerme en ellos, puesto que no son de nuestra competencia y seguramente que ellos nos explican mejor en cualquier otro momento, aunque hay mucha información también publicada al respecto. Si bajamos en este componente 1 a las líneas de actuación, nos encontramos como 3 grandes grupos de medidas. El primero está relacionado con las zonas de bajas emisiones y transformación de las flotas de transporte urbano y metropolitano. Se incluyen tanto inversiones directas como ayudas dirigidas tanto a comunidades autónomas como a entidades locales como a empresas privadas. Por una parte tenemos la implantación en los principales municipios, capitales de provincia de más de 50.000 habitantes, de zonas de bajas emisiones. Se incluyen diversas medidas en este sentido que permitan a estos municipios implantar estas zonas de bajas emisiones que serán fundamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes. Adicionalmente, hay una línea de actuación destinada a dar ayudas para la transformación de las flotas de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, siempre yendo hacia vehículos que se acerquen a las cero emisiones.
Adicionalmente, tenemos medidas disuasorias para la utilización del coche privado. Aquí se incluyen desde carriles bici, carriles peatonales, mejoras de autobuses, aparcamientos disuasorios, todo lo que permita disuadir del uso del coche privado e ir hacia menores emisiones, como siempre. Y por último, como ya adelantábamos, también habrá ayudas para la digitalización de los servicios públicos y de las empresas de transporte de mercancías. La segunda línea, como comentábamos, gestionada por MITEL, se enmarca fundamentalmente en ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, puntos de recarga, vehículos de pila de combustible e hidrógeno verde. No me voy a detener mucho en este punto. Y por último, tenemos, como ya adelantábamos también, unas inversiones directas a través fundamentalmente de ADIF en la mejora, renovación y reposición de las cercanías ferroviarias en los principales núcleos de población a nivel nacional. Este tema es importante puesto que hemos visto como el número de usuarios de cercanías, como veis en el gráfico, desde 2006 hasta 2020 se ha reducido un 8%, cuando en paralelo lo que se ha producido principalmente es un incremento del número de viajes y el número de usuarios de coche privado, ¿no? Entonces, el mejorar la fiabilidad, la puntualidad, la capacidad de los servicios de cercanías consideramos que es fundamental para seguir posicionando a las cercanías ferroviarias como el principal forma de movilidad en los entornos urbanos y metropolitanos y también como una forma de descarbonizar la economía y las ciudades. Esto es un poco el punto 1, luego podemos parar más en concreto si queréis que lo comentemos, si tenéis alguna duda específica. Salto directamente al 6 por su similitud en cuanto a tipología de actuaciones, mientras que el 1 nos centramos en la movilidad y transporte urbano y metropolitano. En el componente 6 nos centramos en la movilidad a nivel interurbano. En este sentido, los principales objetivos son el desarrollo de los corredores europeos. Todas las recomendaciones de la Comisión Europea van alineadas un poco en esta línea de completar los corredores europeos para aumentar la conexión entre España y el resto de países y para mejorar la movilidad dentro del país, tanto en términos de pasajeros, pero sobre todo en términos de mercancías. Habrá actuaciones relacionadas con este sentido en nuestro plan. Adicionalmente, es fundamental mejorar la logística y la intermodalidad, para lo que trabajaremos en desarrollar terminales interlogísticas, accesos a puertos, todo lo que permita fomentar esta intermodalidad fundamentalmente entre el ferrocarril, la carretera y el transporte marítimo. Adicionalmente, tenemos el objetivo de digitalizar y mejorar la sostenibilidad del transporte de mercancías. Veremos un programa de ayudas para empresas en esta línea. Y en general lo que queremos hacer es incrementar el peso del transporte ferroviario, que es mucho menos contaminante que el transporte por carretera, a la hora de transportar viajeros y mercancías, de esta forma reducir los gases de efecto invernadero. Como veis, la descarbonización y la digitalización siempre están presentes en la mayor parte de nuestras actuaciones y son uno de los objetivos fundamentales tanto de la Comisión como del Plan Nacional y de las actuaciones del Ministerio de Transporte. Dentro de este plan, si bajamos un poco más a lo concreto, tenemos actuaciones, como decíamos, para inversiones directas también a través de ADIF, al desarrollo de las secciones pendientes de completar de los corredores europeos. En torno, no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero más de 3.000 millones irán destinadas a este tipo de inversiones. Adicionalmente, lo que no son corredores europeos de la red básica, como son el Atlántico y el Mediterráneo, también serán actuaciones en este resto de la red transeuropea de transportes, no solo ferroviarias, que habrá también en aquellos tramos que no forman parte de la red básica, y también en actuaciones de transversales, como pueden ser mejoras de los sistemas de gestión del tráfico, señalización y comunicación, reducción de ruidos, pero también en las carreteras. En este sentido, se invertirá en seguridad viaria, en modernización, en digitalización, incluyendo adecuación de túneles a la normativa europea, instalación de planes de ruido, bueno, un poco las inversiones tradicionales de carreteras que nos permiten cumplir con toda la normativa europea. Y por último, también habrá inversiones en el ámbito aéreo, fundamentalmente a través de la empresa pública en aire, en digitalización, navegación aérea y seguridad, con el objetivo de impulsar el cielo único europeo. Todas estas inversiones que he ido detallando son adicionales a las que ya se incluyen en los presupuestos nacionales del Estado y que se vienen haciendo en el pasado, de forma que el plan de recuperación
es una fuente de fondos adicional a lo tradicional. O sea, no solo se van a invertir, en nuestro caso, 16.000 millones en este tipo de cosas, sino además se invertirá lo que está incluido en presupuestos generales del Estado, que es una cuantía también muy importante y de forma adicional. En tercer punto tenemos inversiones para mejorar la eficiencia del sistema de transporte y distribución de mercancías. Se va a fomentar la intermodalidad, desarrollando, mejorando las terminales intermodales y logísticas. Y también se modernizarán y mejorarán los nodos de distribución. Aquí los accesos a los puertos, accesos terrestres a los puertos, fundamentalmente accesos ferroviarios, para mejorar esta intermodalidad serán fundamentales. Se llevarán actuaciones en diferentes puertos en todo el país. Y por último, y como medida un poco más novedosa, más distinta a lo que solemos hacer en el Ministerio, se va a poner en funcionamiento un programa de ayudas para empresas privadas que va a cofinanciar proyectos de empresas privadas, también públicas, pero fundamentalmente privadas, relacionadas con el transporte de mercancías. Habrá en este programa de apoyo distintas líneas de actuación. Si no recuerdo mal, creo que tenemos 15 líneas de actuación, pendientes de cerrarlas y de confirmarlas. Entre ellas se darán subvenciones para digitalizar la cadena de transporte, los sistemas de gestión de tráfico, para el desarrollo de aparcamientos seguros, para el impulso de tecnologías propulsivas en el sector marítimo y ferroviario, renovación del parque de material de transporte, vagones, locomotoras. Habrá una gran variedad de ayudas con un importe importante que estarán disponibles para empresas privadas a través de un programa de ayudas en concurrencia competitiva en el que se cofinanciará un porcentaje determinado en función de cada línea de todas estas inversiones. Paso al componente 2, que está relacionado con nuestras competencias en materia de vivienda y que también consideramos que va a ser una de las palancas fundamentales dentro de este plan y para la recuperación económica en el corto plazo. Tenemos en torno a, como decíamos antes, a 5.520 millones gestionados por el MITMA, más 1.300 millones adicionales gestionados por MITER, todos enfocados en rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Objetivos, impulsar esta actividad de rehabilitación energética con una visión integral como uno de los instrumentos clave para cumplir con todos los compromisos europeos y nacionales en términos de energía y clima, con el objetivo también de incrementar de forma considerable la escala del número de actuaciones. Venimos rehabilitando en torno a 30.000 viviendas al año y queremos dar un impulso muy importante a este número y llegar a cifras que nos permitan cumplir con todos los objetivos que tenemos incluidos en el PEñEC. Esto en cuanto a la rehabilitación más residencial de viviendas, pero también queremos impulsar la rehabilitación del parque de edificios públicos de comunidades autónomas y entidades locales, siempre con el objetivo de ahorro de energía y de emisiones y también con la eficiencia en el gasto público. Adicionalmente, es una nueva línea que se ha incluido hace poco, que fue anunciada por el presidente del Gobierno. Se van a destinar 1.000 millones a la vivienda de alquiler social o de precios asequibles. Es una vivienda que en España apenas llega en estos momentos al 2,5% del parque total de vivienda y que consideramos que es muy necesaria en estos momentos y por ello se va a destinar una parte de los fondos europeos a llevarlo a cabo. En general, todas estas medidas van a favorecer a un sector tan castigado en cualquier crisis como es de la construcción y el sector inmobiliario. Se van a generar muchas oportunidades con estos fondos, tanto para la rehabilitación como para la construcción de viviendas, y consideramos que es una palanca fundamental y un sector que juega un papel fundamental en la recuperación enfocada en estas tareas. Si bajamos un poquito a las principales líneas incluidas en este componente, la línea inicial de rehabilitación en entornos residenciales se divide a su vez en tres grandes líneas. Una que es rehabilitación a nivel barrio, de grandes zonas urbanas que por su tamaño requieren tanto de rehabilitación de vivienda como también de parte de regeneración y renovación urbana de gran escala. Se llevarán a cabo con los ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias y quienes tienen la información sobre los barrios que más lo necesitan. Aparte, se promoverá la rehabilitación integral de edificios para particulares y comunidades de propietarios, con un enfoque también integral, siempre centrado en la eficiencia energética, pero pudiendo llevar también a inversiones en temas de accesibilidad. Y al impulso al libro de edificio existente como
herramienta básica para conocer de una forma integral el estado del edificio y las necesidades que requiere ese edificio de cara a una posible rehabilitación futura. Para esto se va a impulsar una mejora de la fiscalidad relacionada con todas las inversiones que se hagan los particulares y las comunidades de propietarios en esta rehabilitación mediante desgravaciones del IRPF, y se mejorará el marco de financiación para que sea más accesible a todo el mundo. Segundo punto, rehabilitación de edificios públicos. Como decíamos, la administración pública tiene un gran volumen de edificios públicos, muchos de ellos que requieren de una rehabilitación que permita ser más eficiente en cuanto a términos de consumo energético como de gasto. Nuestra línea está enfocada principalmente a edificios públicos a nivel autonómico y local, pero adicionalmente a esta línea, MITER, Ministerio de Transición Ecológica, tiene otra línea adicional en otro componente que se centrará en aquellos edificios y que pertenecen más a la Administración General del Estado. Como veis aquí en la presentación, estos edificios pueden ser desde ayuntamientos, oficinas públicas, administración pública, como también centros educativos, sanitarios, asistenciales. Adicionalmente, la nueva línea que decíamos, con un importe de 1.000 millones, se enfocará en la construcción de viviendas en alquiler social, siempre en edificios que sean energéticamente eficientes, que permita incrementar las infraestructuras de vivienda al servicio de las políticas públicas de vivienda. Siempre, además, favoreciendo con un enfoque de favorecer la aplicación de mecanismos públicos privados. Se llevarán a cabo, está en definición y se está trabajando en ello, pero colaboración pública-privada a través de derecho de superficie, se mejorará toda esta colaboración para hacer que el proceso sea eficiente y se pueda hacer de forma rápida. Y por último, tenemos dentro de la agenda urbana uno de las medidas a elaborar es la elaboración de proyectos pilotos de planificación local. La planificación local al final son planes estratégicos para definir qué hace falta a un ayuntamiento desde el punto de vista de los objetivos de la agenda urbana. Se va a financiar a los ayuntamientos para que elaboren esta planificación local, siempre siguiendo los criterios de la agenda urbana española. Y por último tenemos dos líneas gestionadas por MITER, el programa de rehabilitación energética de edificios, que es un programa que ya está en vigor y que tiene características muy similares a nuestra primera línea de rehabilitación de entornos residenciales, y el programa de transición energética y reto demográfico, que al final se centra en toda esta rehabilitación y regeneración urbana, pero en municipios de menos de 5.000 habitantes, un poco enfocada en este reto demográfico que desde MITER se impulsa. Estos son, he ido un poco rápido, pero son principalmente los tres grandes componentes y las líneas de actuación, y una de las dudas que siempre surgen es cómo se va a gestionar, a instrumentalizar estos fondos a través de estos componentes. Como hemos visto, este plan se compone de una parte de inversiones directas, parecidas a las tradicionales que hacemos en el Ministerio, que se llevarán a cabo a través del propio Ministerio, de la Dirección General de Carreteras, de ADIF, de Puertos del Estado, de NAIRE, de todas las empresas públicas que dependen del Ministerio, que suponen en torno al 45% de todos los fondos que nos corresponden. Y adicionalmente, y esto es un poco más diferente o novedoso con lo que veníamos haciendo, hay programas de ayuda o subvenciones en los que, como puede ser, por ejemplo, el que hemos comentado, el componente 1 de las zonas de bajas emisiones y transformación de transporte urbano y metropolitano, el programa de apoyo al transporte sostenible digital, principalmente en mercancías, que hemos ido comentando en el componente 6, y toda la parte de rehabilitación de viviendas, regeneración urbana de edificios públicos y viviendas para alquiler social del componente número 2. Los instrumentos de ayuda serán o bien a través de transferencias a las comunidades autónomas, en aquellos casos que son ellas las que tienen las competencias, por ejemplo, en todo el componente de vivienda, en el que las competencias son de las comunidades autónomas, subvenciones a ayuntamientos de forma directa, como puede ser las zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano, en el que los ayuntamientos presentarán sus proyectos en concurrencia competitiva para obtener estos fondos, y en otros serán subvenciones directamente gestionadas a través del Ministerio para empresas privadas, como puede ser el caso del componente 6 del programa de apoyo a mercancías. Son tres instrumentos de ayuda diferentes en función de cada caso, pero que todos tienen el objetivo de
de cumplir con los objetivos marcados por nuestro plan y de cuanto antes reactivar la economía. Como parte del programa de ayudas, que también habéis escuchado y se ha hablado mucho, se han hecho manifestaciones de interés que han tenido como objetivo conocer el interés y la demanda potencial que podían tener los diferentes agentes, tanto públicos como privados, sobre las distintas líneas de actuación. En el componente 1, muchas de ellas han sido públicas y las habéis visto en la página del Ministerio, muchas otras que iban dirigidas a comunidades autónomas y entidades locales se han gestionado directamente a través de ellos. Se han elaborado manifestaciones de interés tanto para comunidades autónomas como entidades locales relacionadas con las zonas de bajas emisiones de transporte urbano, que ya han finalizado. También para la parte de rehabilitación de edificios públicos y de barrios, tanto de entidades locales como de comunidades autónomas. Y también en la web del Ministerio ha estado publicado hasta hace bien poco una manifestación de interés para que las empresas privadas pudieran presentar sus proyectos iniciales, nunca vinculantes, simplemente como una forma de presentar la potencial demanda que pueda haber en el futuro y de las ideas o proyectos que tienen entre manos las empresas privadas, presentarlos al propio Ministerio, que se cerró hace un par de semanas y que estamos ahora trabajando en todas ellas con el análisis de los resultados. Aparte, el MICMA ha llevado a cabo contactos tanto con el sector público como privado, con las diferentes administraciones, a través de consejos consultivos, reuniones de alto nivel, con el objetivo de informar y de conocer las expectativas de los diferentes agentes a través del plan. Consideramos que la comunicación es fundamental, tanto con el resto de administraciones públicas como fundamentalmente con el sector privado, y así se está llevando a cabo de cara a diseñar un plan lo más eficiente y adecuado posible. A modo de resumen, como el sector privado, como decía, va a ser fundamental, y también el sector de ingenierías y consultoría que representáis también tendrá un gran papel dentro de este plan. Sí, en poco resumido las diferentes formas en las que el sector privado y las ingenierías podrán optar a estos fondos. En alguna pregunta que me han adelantado se hablaba del papel que tendría la licitación pública, si va a desaparecer o si va a mantenerse de forma equivalente. La licitación pública seguirá jugando un papel fundamental. Todas las inversiones en infraestructuras que hemos ido comentando, tanto ferroviarias como de puertos como de carreteras, se llevarán a cabo a través de la licitación pública. Igualmente la parte de digitalización y seguridad aérea. Adicionalmente, en lo que corresponde a rehabilitar edificios públicos, pues todas estas rehabilitaciones igualmente se harán a través de procesos abiertos, en competencia y no discriminatorios. Y lo mismo aquellos que requieran que se hagan a través de las zonas de bajas emisiones y que los ayuntamientos de transporte urbano, que los ayuntamientos lleven a cabo. La licitación pública seguirá siendo, por tanto, una herramienta fundamental para llevar a cabo estas inversiones, pero aparte, como hemos ido comentando, se abre una nueva vía que son los programas de subvenciones y ayudas, tanto para el transporte de mercancías como para transformar las flotas de transporte privado, como para la rehabilitación de viviendas, como para impulsar el libro edificio existente, toda esta parte de vivienda que llevará a cabo necesitará de un gran trabajo relacionado con temas de auditoría energética, que van a ser fundamentales para llevar a cabo de forma eficiente y a buen puerto estas inversiones. Y, por último, también la colaboración público-privada jugará un papel fundamental. He puesto aquí dos ejemplos, como lo que tiene que ver con la rehabilitación. Sabemos que es un tema complejo, puesto que es difícil movilizar a las comunidades de propietarios para que lleven a cabo la rehabilitación de sus viviendas, y por ello tenemos que ser muy prácticos a la hora de poner las mayores facilidades en este tema para que haya una demanda suficiente. Ahí se van a fomentar proyectos de rehabilitación llave en mano, en el que se integrarán al sector privado, de forma que facilite la información y el acceso a estas ayudas, y también modelos de ahorros energéticos en el que el sector privado y las comunidades de propietarios requieran menos necesidad de financiación, y esta financiación se obtenga a través de la remuneración de los ahorros energéticos que puedan recibir las empresas que lleven a cabo la propia rehabilitación. En lo que tiene que ver con la vivienda por el alquiler social, el derecho de superficie es un modelo ya utilizado y que también se impulsará en este sentido. Y no solo hablo de nuestro ministerio, pero también del resto de componentes y el resto de ministerios. La
colaboración público-privada tendrá un papel muy importante. Y aparte, seguro que en muchos casos ya lo estáis viendo, se abre una nueva vía de trabajo en todo lo que es el asesoramiento para la elaboración, presentación y el seguimiento de todos los proyectos que las empresas van a presentar y ya están presentando tanto a las manifestaciones de interés como cuando se abran las convocatorias abiertas al público para los proyectos del plan de recuperación, transformación, resiliencia. Por acabar un poco y ubicarnos en dónde estamos, cuáles son los próximos pasos, fechas principales, hay que resaltar, por ir en orden cronológico, en octubre de 2020 se abrió el plazo para que los diferentes países presentaran sus planes de recuperación a la Comisión Europea. Este plazo finaliza el próximo 30 de abril. En este periodo es cuando tenemos que presentar, el Gobierno español presentará su plan nacional, que incorpora todos los diferentes planes o componentes de los diferentes ministerios a la Comisión. Durante este periodo se han ido publicando, como hemos visto, manifestaciones de interés y también se han ido compartiendo con la Comisión borradores y manteniendo conversaciones con ellos en relación al plan para hacerlo, para que el plan definitivo que se envíe ya sea algo no muy novedoso para la Comisión, sino que ya tengamos un feedback y podamos haberlo adaptado a sus exigencias. En junio o julio se espera que la Comisión apruebe el plan nacional y a partir de ese momento, incluso se podría empezar a hacer antes, pero a partir de ese momento fundamentalmente comenzarán a publicarse todas aquellas convocatorias que tengan que ver con programas de ayudas y en cambio la ejecución de las inversiones también seguirá en ese momento, pero ya podrá haber empezado desde febrero de 2020, que es la fecha en la que la Comisión fija para definir proyectos que son elegibles. Es decir, inversiones que se han realizado a partir de febrero de 2020 también serán elegibles dentro del plan y por eso la ejecución, la licitación de nuestro ministerio no ha parado y seguirá a buen ritmo durante este año y se incrementará posteriormente para cumplir con todos los objetivos. Todas estas inversiones que son elegibles, como digo, desde febrero de 2020 tendrán que estar acabadas antes de agosto de 2026, que es la fecha de finalización de las inversiones y reformas que define la Comisión, y también será la fecha en la que durante todo este proceso habrá que ir justificando a la Comisión el cumplimiento de todos los hitos y objetivos que se definan en el plan y que darán lugar al desembolso de los fondos prometidos por la Comisión. Como veis, es un calendario exigente, por lo menos en la parte actual en la que estamos trabajando todos al 100% en diseñar el plan y en tener el visto bueno de la Comisión una vez que lo presentemos. Y con esto, si no me equivoco, he finalizado todo lo que os quería contar. Espero no haber ido muy rápido, pero quería dejaros tiempo también para que pudierais compartir vuestras preguntas y en la medida en que tenga la información poder responderlas. Bueno, Ángel, oye, muchísimas gracias. Nos has descrito un marco lógico que de verdad necesitábamos. Estábamos un poco, en fin, pero tenemos claro los tres componentes en los que va a participar tu ministerio. Para cada uno de ellos nos has hablado pues, de los presupuestos que dispone el ministerio, los objetivos, las líneas de actuación, cuáles van a ser los instrumentos de ayuda, en fin, nos has aclarado un montón de cosas. Pero, bueno, tenemos infinidad de preguntas, no te puedes imaginar. Algunas que nos escribieron antes de la conferencia y otras que están generándose ahora. En tu última diapositiva, la de los plazos, nosotros teníamos entendido que el plan que tenía que presentar el Gobierno de España a la Unión Europea a finales de abril tenía que ser muy concreto, es decir, describiendo de forma concreta en qué, bueno, se pretendía invertir o utilizar estos fondos que pone a disposición de España la Unión Europea. Y bueno, la verdad es que las líneas generales, los objetivos, las líneas de actuación, el presupuesto lo conocemos. Pero ¿cómo se transforma eso en actuaciones concretas, en proyectos concretos? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Es verdad que se ha abierto unas manifestaciones de interés, bueno, que de alguna manera pues han oteado un poco lo que podía
necesitar o lo que podía pensar España, los españoles o las distintas empresas, administraciones locales, comunidades autónomas. Pero bueno, esa manifestación de interés y que no haya presentado una manifestación de interés no queda fuera de la posibilidad de ser. Pero, es decir, ¿cómo se va a materializar? ¿Cómo podemos llegar a conocer, en fin, qué tramo ferroviario, qué tramo de cercanías se va a poner en marcha, qué tramos de cercanías están compitiendo, si va a haber un programa de asociaciones público-privadas, en fin, de alguna manera de concesiones, qué concesiones compiten? Claro, rehabilitaciones de vivienda, pues qué ayuntamientos compiten, qué comunidades de vecinos, en fin, cómo se materializa, cómo llega eso a proyectos concretos, con nombres y apellidos. Pues, como bien dices, el plan que se debe presentar en abril debe ser un plan concreto y, de hecho, todas las actuaciones que hemos ido detallando, todo lo que tiene que ver con inversiones directas, tienen detrás actuaciones concretas en las que estamos trabajando, siempre siguiendo los criterios que fija la Comisión en cuanto a que deben ser actuaciones que fomenten la digitalización, la sostenibilidad, que cumplan con las recomendaciones que ha ido dando la Comisión en los 2 últimos años, recomendaciones país a España. Hay una serie de criterios que la Comisión fija y en base a esos criterios estamos seleccionando aquellas actuaciones específicas, sobre todo lo que tiene que ver con inversiones directas. Entonces, el plan que vaya a la Comisión en abril no será un plan de líneas generales, pero tendrá debajo también actuaciones concretas que habrá que definir a la Comisión. En lo que tiene que ver con programas de ayudas, aquello que son convocatorias, lo que la Comisión aprueba es el objetivo de la convocatoria, los criterios que se van a autorizar en la convocatoria. Obviamente, no esperamos mandar a la Comisión concretamente qué proyectos van a ganar la convocatoria, puesto que las convocatorias de ayudas saldrán una vez que el plan esté aprobado. Lo que la Comisión nos aprobará será que los criterios, los objetivos que tenemos y el importe que tenemos de esas convocatorias se adecúa a los criterios y a los requisitos que la Comisión exige y una vez que el plan esté aprobado, las convocatorias, como digo, empezarán a publicarse, ya sean para empresas privadas, para ayuntamientos, para particulares, como pueden ser en la parte de rehabilitación de vivienda. Y ahí es cuando, bajo unos criterios siempre objetivos, de libre concurrencia, de no discriminatorios, se irán seleccionando aquellos proyectos que cumplan con lo que se defina, pero obviamente no se va a mandar a la Comisión qué proyectos concretos van a ganar o van a optar a las ayudas, sino qué criterios y requisitos vamos a utilizar para sacar esas convocatorias. En cuanto a ¿cuándo se puede saber? No tengo esa información, no sé cuál va a ser el procedimiento de publicidad de estas actuaciones, si se va a hacer antes o después, o sea, no tengo información sobre cómo se va a llevar a cabo una vez que se presente, se apruebe el plan, la publicidad de estas actuaciones. Supongo que habrá algún plan previsto a nivel nacional, pero son temas que se llevan más a nivel transversal desde la Oficina de Seguimiento y de Coordinación del Plan de Presidencia. Muy bien. Bueno, tenemos, Ángel, demasiadas preguntas y pretendemos terminar. Voy a seleccionar algunas porque, en fin, por un lado, pues, por ejemplo, nos preguntan por los PERTES. Nos dicen que el Real Decreto destacaba de forma especial la importancia de las colaboraciones público-privadas, los PERTES, las diferentes subvenciones. En fin, ¿qué nos puedes decir de todo esto? La licitación tradicional se va a ver incrementada por estos proyectos financiados o no. Bueno, los PERTES son uno de los temas estrellas sobre los que se han generado más expectativas y se han comentado más en todos los medios los últimos tiempos. Al final, los PERTES no dejan de ser proyectos estratégicos que tienen un alto componente de colaboración público-privada y que son transversales a distintas administraciones. Solo habrá PERTES en casos muy prioritarios, muy complejos, en los que pueda haber un claro fallo de mercado o en los que falte capacidad de inversión de la iniciativa privada. O sea, los PERTES son una cosa que
que también es algo transversal a todos los ministerios y que se define en base a grandes líneas estratégicas, de los cuales no tengo información de primera mano sobre el tema. Lo que sí es cierto y lo que nos transmiten es que no va a haber un gran número de PERTEs. No estamos hablando de 150 PERTEs, sino el número de PERTEs será un número reducido y, como digo, de proyectos estratégicos en los que haga falta una coordinación, haga falta que el sector privado y el público se coordinen y se alineen en cuanto a unos objetivos concretos, y en los que exista un claro fallo de mercado en los que la iniciativa privada no tenga capacidad para invertir y en los que haga falta esta colaboración público-privada. De hecho, un ejemplo de PERTE que ya se ha publicado es el coche eléctrico, para que veáis la magnitud que puede tener un PERTE. El PERTE del coche eléctrico, que incluye desde la fabricación de baterías, la fabricación de coches, incluye diferentes fases de la cadena de valor a lo largo de todo el país, y que es un proyecto muy estratégico a nivel nacional y de gran tamaño. Con esto quiero decir que no vamos a encontrarnos muchos PERTEs pequeñitos, sino pocos PERTEs muy grandes. No sé si respondo mucho a la pregunta, pero con la información que tengo, en cualquier caso el PERTE tampoco, estar en un PERTE no te genera ventajas adicionales a la hora de recibir financiación. Es más, agrupar actividades, empresas, sectores, administraciones públicas y coordinarlas en torno a un objetivo común. Ya. Y en todo caso, tampoco es que sea la prioridad de tu ministerio los PERTEs. Realmente los PERTEs irán a nivel general. Claro, como digo, los PERTEs se coordinarán a nivel general, porque son proyectos que engloban, que seguramente no sean solamente parte de un ministerio, sino que pueden englobar a diferentes ministerios y englobarán seguro a diferentes empresas privadas en diferentes zonas de todo el país. Por eso es la clave un poco del PERTE de proyecto gran, proyecto estratégico y transversal, que no son cosas que pueden ser muy puntuales. Bueno, tenemos, por ejemplo, una pregunta muy concreta. ¿Cuándo se prevé que se iniciarán las convocatorias de concursos, subvenciones, etcétera, vinculadas con los fondos? Como decía antes, y como veíamos en el calendario, en junio o julio se aprueba el plan y seguramente a partir de ese momento ya se está trabajando a nivel particular nuestro ministerio en diseñar todas las bases, todas las convocatorias, todo el trabajo que hay asociado a ella, que es mucho. Se está analizando todas las respuestas a beneficios de interés para acotar, diseñar y ajustar bien los importes, las medidas que se van a financiar. Y una vez que el plan sea aprobado, se dará el pistoletazo de salida para que cuanto antes mejor, para que el dinero llegue cuanto antes a los beneficiarios, se pongan en funcionamiento las convocatorias. No hay una fecha concreta todavía en la que saldrán las diferentes convocatorias, pero ya está trabajando en todos los ministerios no solo en presentarlas a la comisión, sino empezar a trabajar ya, porque requiere mucho trabajo, en el diseño de las propias convocatorias y todos los trabajos asociados a ellas. Mira, nos preguntan también, relacionado con la ingeniería, que el Real Decreto 3620 indicaba que se redactarán nuevos pliegos, tipos para la contratación de proyectos vinculados con los fondos europeos. Entonces, pues nos pregunta qué novedades espera que contemplen, especialmente en la forma de contratar ingeniería, dándole más importancia de la que tienen hasta el momento la calidad técnica de las propuestas, en fin. Si hay previsto una nueva elaboración de pliegos dentro del ministerio. Pues este punto, al igual que los PERTEs, es un tema muy transversal que aplicará a todo el plan y a todos los ministerios, a todas las administraciones públicas. No tengo información concreta que daros, lo único es que el objetivo fundamental de este Real Decreto, cuando hablaba de la parte de los pliegos, es fundamentalmente agilizar los procesos y hacerlos más rápidos y eficientes. No tengo información sobre si van a llegar a cambiar las condiciones concretas de dichos pliegos o si es únicamente una mera agilización de trámites para que los procesos sean más rápidos y que el dinero pueda llegar cuanto antes a la actividad económica y al flujo económico. Sí, bueno, muy bien. A ver, nos preguntan de forma transversal, al final, con todos estos instrumentos, presupuestos, líneas de actuación, ¿hay una cifra aproximada de lo que se espere que se invierta en infraestructuras?
dentro del Ministerio? En lo que responde a nuestro plan, en las infraestructuras supondrán una parte muy importante. No tengo la cifra concreta ahora, pero más de la mitad de todos nuestros fondos, de nuestro presupuesto, de nuestros fondos que hemos especificado antes, irán a infraestructuras, como hemos comentado. Todo el tema de infraestructuras ferroviarias, también habrá parte de infraestructuras portuarias, en carreteras, incluso temas de seguridad, navegación, digitalización en el sector aéreo. Todas esas infraestructuras supondrán una parte importante, creo que, si no me equivoco, van a suponer más del 50% de todo lo que vamos a gastar en este plan. Bien, a ver, nos preguntan en directo, estas preguntas que he leído hasta ahora nos habían llegado con anterioridad. Nos preguntan, bueno, ¿qué instrumentos y canales institucionales se van a usar en el Ministerio de Transportes para coordinar y dar seguimiento a los fondos? ¿Cómo va a funcionar la relación entre el Ministerio de Economía, el Ministerio, en fin, y los receptores finales como ADIF, en fin, carreteras, AENA, en fin, ¿qué canales institucionales? Yo esto pregunto... O sea, no sé si voy a intentar explicar un poco el proceso, a ver si puedo responder a las preguntas. Al final, el plan de recuperación, que define una serie de proyectos y también define una serie de plazos en cuando se van a gastar estos fondos, es algo que se envía a la Comisión Europea, y la Comisión Europea nos exige que definamos una serie de hitos y objetivos de obligado cumplimiento, que son los que van a dar pie a que se desembolse el dinero que estamos solicitando. Para cumplir con estos objetivos es fundamental, primero, obviamente, tener claro qué actuaciones concretas se van a llevar a cabo dentro del propio Ministerio, de ADIF, de carreteras, etcétera. Y es fundamental llevar a cabo un seguimiento de que estas actuaciones que se prometieron se van ejecutando en los plazos que se han definido con la Comisión, y para ello, desde el Ministerio, se llevará a cabo una función de coordinación con todas nuestras entidades públicas y departamentos dentro del propio Ministerio que se encargarán de la gestión, y hacia arriba, tanto con el Ministerio de Economía y la Dirección General de Fondos Europeos, o más bien del Ministerio de Hacienda, que es donde se incluye la Secretaría General de Fondos Europeos, y con Presidencia, que es donde se incluye la oficina un poco central de gestión del plan de recuperación, y es el comité técnico que se ha creado hace poco, que depende también de esta oficina central, ¿no? Entonces, habrá una coordinación constante entre Presidencia, Hacienda y nuestro Ministerio, y hacia abajo entre nuestro Ministerio, las diferentes entidades y áreas dentro del Ministerio, y todos ellos con la comunidad, con la Comisión Europea, que semestralmente, trimestralmente irá exigiendo información sobre el cumplimiento y el seguimiento de la ejecución y de los objetivos que incluimos en el plan. No sé si respondo un poco a la pregunta, pero sí, yo creo que sí. Realmente la coordinación y los instrumentos de seguimiento van a ser claves, porque a diferencia de otros fondos en los que el importe de los fondos de la Comisión a España llegan ex post, una vez que demostramos que hemos llevado a cabo el gasto, este fondo, en el MRR, los fondos llegan ex ante. El dinero nos llega en base a unos hitos y objetivos que definimos, y tenemos que ir demostrando que cumplimos con lo que nos hemos comprometido, y por eso es fundamental llevar a cabo un seguimiento muy detallado de todo lo que vamos haciendo. Sí, nos preguntan también que si las empresas que hayan presentado algunas expresiones de interés van a recibir alguna respuesta por parte del Ministerio cuando hayan estudiado las distintas propuestas. Pues sí sé que en las diferentes, no sé todas, pero sí hay un buzón habilitado dentro de las diferentes manifestaciones de interés en el que sí vamos recibiendo mucha información y preguntas concretas que hemos ido respondiendo prácticamente una a una. No tengo certeza de si se va a dar respuesta concreta en este momento. Entiendo que no, porque al final la manifestación de interés, como decía antes, y como tú también comentabas, no es algo vinculante. O sea, que no se presente una manifestación de interés, obviamente no quedará fuera de la convocatoria, simplemente
lo que nos aporta es un gran volumen de información, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre qué demanda potencial puede existir sobre las líneas, y cualitativa también sobre si las líneas que estamos diseñando, con las condiciones que las estamos diseñando, pueden tener la demanda y el interés que esperamos. Entonces, entiendo, aunque no tengo certeza, que no habrá feedback en este corto plazo, también teniendo en cuenta que estamos recibiendo miles y miles de peticiones en diferentes manifestaciones de interés y que es un trabajo arduo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, las convocatorias, como decíamos, ya sí, la presentación será como cualquier convocatoria pública, en la que habrá que cumplir unos requisitos y unos criterios, y en las que habrá evaluadores independientes que permitan diseñar y definir qué proyectos son los receptores de las ayudas. Sí. Oye, otra pregunta concreta. ¿Cuándo podemos esperar que aparezcan las convocatorias? Como decía antes, no tenemos fecha concreta, pero a partir de que la comisión apruebe el plan, estamos trabajando para que, una vez que el plan esté aprobado, tener las listas lo antes posibles. Y por eso estamos avanzando mucho todos los trabajos relacionados con el diseño de las convocatorias, que son algo... Cuando hablo de convocatorias de programas de ayudas, ¿no? Como decía antes, todo lo que son convocatorias públicas de licitación de obras siguen su curso habitual y seguirán impulsando aún más en los próximos años para cumplir con los objetivos. Pero lo que son convocatorias en las que se define ayudas, subvenciones a empresas privadas o a otras entidades locales o comunidades autónomas, todas estas que requieren un trabajo adicional, porque requieren unas bases de la convocatoria, una publicación al decreto, una evaluación, etcétera. Esa se está trabajando para que conforme se apruebe el plan a nivel nacional, se comiencen a publicar y todos los interesados se puedan presentar en ellas. Bien, aquí hay una pregunta que dice: las licitaciones de proyectos ubicados en el plan de resiliencia, los procesos de licitación sufrirán modificaciones en su práctica. Si no fuera así, con los plazos actuales de licitación, ¿sería posible que pudieran acometerse las inversiones anunciadas? Obviamente, los plazos para la ejecución de las inversiones son uno de los principales retos a lo que nos enfrentamos, puesto que tenemos como una fecha límite para llevar a cabo todas las inversiones que hemos prometido. En línea con lo que decía antes, el Real Decreto que se publicó hace poco relacionado con los fondos europeos agilizaba toda esta parte de los procedimientos de contratación y eliminaba trabas administrativas para hacerlo lo antes posible. Adicionalmente, todas nuestras entidades públicas y nuestro ministerio y todos los ministerios se están dotando de mayor personal y de estructuras que permitan centrarse en la ejecución y en el seguimiento de estos fondos, porque sabemos que es un reto complicado y que hay que poner toda la carne en el asador para poder llegar a cumplir con los plazos anunciados. Obviamente la pregunta tiene todo el sentido, puesto que sabemos que va a ser complicado, pero para ello, tanto a nivel nacional, a nivel presidencia, como a nivel gobierno, como a nivel ministerio, se están diseñando estructuras internas, se está dotando de mayor personal, de una planificación muy detallada para poder cumplir con todos estos plazos. Ángel, son ya las 11, te voy a pasar casi ya la última pregunta porque nos habíamos comprometido a terminar. Una pregunta muy concreta que nos envían. En referencia a las inversiones incluidas en el componente 2, ¿cómo se van a monitorizar las actuaciones en eficiencia energética de edificios? De manera que puedan demostrar las mejoras realizadas. ¿Se ha pensado en implantar un software a nivel nacional que permita obtener estos datos, tanto si la gestión es estatal como autonómica o municipal? En este punto, como la pregunta indica, las ganancias de eficiencia energética van a ser fundamentales, puesto que además serán un requisito indispensable y que estamos hablando con la Comisión para poder optar a los fondos, conseguir unas reducciones de consumo significativas, siempre en línea con la descarbonización de la economía, en la que la edificación es un punto fundamental. En concreto, no os puedo dar mucha información porque se está trabajando concretamente en eso y es un tema complejo. Obviamente va a ser fundamental, primero, hacer unas convocatorias lo más eficientes y rápidas posibles para que todos los interesados, ya sean comunidades, propietarios,
propietarios particulares, habitaciones públicas que opten a rehabilitar edificios públicos puedan conseguir el dinero y tener facilidades y no tener trabas para poder presentarse a las convocatorias y tener los fondos. Y por otra parte, el seguimiento de cómo van avanzando las obras para que se finalicen dentro de los plazos establecidos por la Comisión y que se consiguen las mejoras, va a ser fundamental. Y ahí van a jugar un papel fundamental las ingenierías, las auditorías energéticas que se deben hacer previamente. Como decíamos, también habrá un impulso al libro de edificio existente en el que empresas de rehabilitación y auditoría energética tendrán un papel fundamental, puesto que es una labor importante que define ex ante todas las posibles mejoras que un edificio puede llegar a hacerse. Y que también definirá qué objetivos de reducción se pueden conseguir. No tengo respuesta sobre si se va a implantar un software concreto a nivel nacional, internacional, a nivel nacional o a nivel autonómico, puesto que nuestro equipo de la Dirección General de Vivienda están trabajando en toda esta parte y no tengo información concreta que deciros, pero seguramente que habrá que adoptar alguna forma de seguimiento óptima y eficiente, puesto que estamos hablando de un volumen de viviendas rehabilitadas muy, muy elevado, mayor que el que rehabilitamos hoy en día, y habrá que hacer un sistema que permita hacer un seguimiento adecuado, tanto en la ejecución de las obras como en las mejoras de eficiencia conseguidas. Muy bien. Bueno, pues Ángel, nos habíamos comprometido en tenerte nada más que una hora y te agradecemos tu participación. Yo creo que nos has aclarado muchas ideas. Y, en fin, decir a los participantes que tendremos a disposición de los asociados de Tecniberia la presentación de Ángel, que como coordinador del Ministerio en estos fondos, pues ha tenido la gentileza de ponernos al día. Quizá, Ángel, podamos contar contigo un poquito más adelante para cuando los temas se vayan aclarando. Seguro que sí, seguro que sí. Será un placer. Como decía, es un placer para mí porque creo que es fundamental que todos tengáis la mayor información posible. Es un tema complejo, hay muchas expectativas, mucha incertidumbre, pero cuanto más información tenga el sector privado y vosotros en particular, mucho mejor, porque vais a resultar clave en esta recuperación y en la gestión de estos fondos, como habéis visto. Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y aquí terminamos nuestro webinar de hoy. Muchas gracias, un placer. Un placer, muchas gracias. Hasta luego.